Eso es responsabilidad. Bendito sea el Señor. Bueno, hoy vamos a estudiar, vamos a hacer un seminario estos domingos que vienen y vamos a estudiar muy despacio una porción de la palabra importantísima para usted y para mí, para todos los creyentes. Estos seminarios los vamos a hacer porque es lo que el Señor direccionó para estos domingos. Así que si usted puede el otro domingo invitarme, vengan. No se olviden que hoy tenemos Instituto Bíblico nivel 2 y 3. Anoche la clase estuvo súper bonita. Me gozo de que la gente esté aprendiendo, de que la gente esté dispuesta, hermano, porque eso no es un acto de solidaridad, ¿no? Ay, me voy a inscribir al instituto para que el pastor no se sienta triste. Yo sí me siento triste porque usted no se inscribe, pero el asunto no es que usted se inscriba por eso. Usted se tiene que inscribir por usted. ¿Cuántos dicen amén? Por su alma. Esa es una manera de acumular tesoros en el cielo, una, ¿no? Es una de las maneras en cómo usted acumula tesoros en el cielo. Debemos amar la ciencia y la sabiduría, dice la palabra. ¿Y qué es? Estudiando, aprendiendo, conociendo, creciendo. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a ir al libro de Romanos. ¿Cómo le parece? Vamos a Romanos. Y nos vamos a meter un piscinazo en una porción que usted seguramente la conoce, pero que no es tan fácil muchas veces de digerir. Libro de Romanos capítulo 7. Libro de Romanos capítulo 7. Nos vamos a deleitar en la bendita palabra del Señor. Romanos capítulo 7. ¿Lo tienen? ¿Ubicados todos? Romanos capítulo 7. Gloria a Dios. Nos vamos a ubicar en el versículo 7. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, ¿qué? Toda codicia. ¿Sí? ¿Sí dice así? Porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Se está entendiendo? ¿Quién se puede parar aquí y explicarme eso bien? Mire lo que dice, versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo así? ¿Al fin qué? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, yo le pedí el favor a la hermana Diana que ella me listara esto. Mire, aquí hay, mírenme para acá, los que están usando se lo imaginan. Aquí tenemos en una mesa 3 platos, mire, y ¿a quién le gusta el huevo?
Levante la mano, ¿quién le gusta el huevito? Es rico el huevo, ¿no? Bueno. Y hay 3 platos, miren. Si yo le pidiera a usted comer de estos 3 platos, ¿de cuál plato comería? El del centro, pues por sal. Tenemos 2 platos con huevo batido. Y el del centro es un huevito con salchichita. ¿Ya le hizo agua a la boca? Bueno, póngale cuidado. Listo. Entonces, si yo le dijera a usted, venga y coma, ¿quién vendría y comería? Mire, yo voy a tomar esta cuchara, no se me va a saborear, y voy a comer un poquito de huevo. No es mi hermana. Súper. Ya la usé, la dejo acá. ¿Quién vendría a comer? Venga, Cecita. Hágale. Venga, come un poquito. Hágale. ¿Es en serio? Venga, se come un poquito, no toitico. Voluntario de la César. Ahí está la cucharita limpia, hágale, échele un bocadito. Bueno, ¿quién más le gustaría pasar y comer? No. Ah, ¿por qué no? No. ¿Toca este? No sé. Ah, ¿yo también? Eso. ¿Listo? ¿Qué tal está? ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Está rico, no? Bueno, listos. ¿Quién más? ¿Otro voluntario? ¿Yo? Ah, un bolsito. Ah, sí. Mira, aquí hay una cuchara limpia. Escoja el plato que quiera. Vamos a explicar la porción que acabamos de leer. Oiga, pero le tiran esa al de la salchicha. ¡Qué gente! ¿Ah? Listo. Venga, Danielito, ¿usted qué está sacando ahí músculo? Venga. ¡Ay! Venga, que eso le ayuda para sacar otros 3 centímetros de músculo. Hágale. El huevo es lo mejor para cuando usted está sacando músculo. Es la proteína más perfecta, el huevo. No sube el colesterol como nos han enseñado tradicionalmente. El huevo es lo mejor, ¿sí o no, Diego? El huevo. Coma huevo. Hágale. Coja una cucharita. ¿De cuál quiere? Hágale con la salchicha. Díganme, despreciaron el huevito del otro. Eso. Hágale. Muy bien. Eso. ¿Listo? ¿Qué tal? Bueno, ¿sí o no? Listo. Muy bien. Ahora, ¿quién más quiere? ¿Nadie más? Tranquilos. ¿Sí? Listo. Pasa enfrente, Julianchito. Pasa enfrente. Pero ahora yo le voy a poner a Julián este letrero que dice: prohibido comer de este plato. Miren. Prohibido comer del plato del centro, que es el que tiene salchicha. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Mire a ver. Ya tiene un mandamiento. Prohibido comer de este plato, el del centro, el de las salchichas. Tiene un mandamiento. Entonces, ¿qué le tocó a él? Quítale el tapabocas porque sí, con tapabocas se saca. Eso. Pero también están ricos, ¿sí o no? Ahora, si yo le digo a cualquiera de ustedes, pase al frente y coma, ¿tiene la misma libertad que tuvo César? ¿Que tuvo Daniel? ¿Que tuvo yo? No tiene la misma libertad. Porque vino un mandamiento. Y si dice prohibido comer de este plato, el que venga y coma, ya se le cuenta por pecado. Pero antes de que esto fuera dado, el comer de ese plato no era considerado pecado. ¿Lo ve? Pero póngale cuidado. ¿Usted ha escuchado el dicho de las abuelas que dice: la prohibición hace el deseo? ¿Ha escuchado ese dicho? Entonces uno dice: no les prohibamos, porque entre más se les prohíba, más quieren hacer. Yo le hago una pregunta. Piense en su adolescencia, en su juventud.
¿No le pasaba que cuando a usted le prohibían algo, entre más le prohibían algo determinado, más lo quería hacer? ¿No le pasaba que ustedes, mujeres o hombres, le decían, no me gusta que salga con ese muchacho? Le decía a su mamá. ¿Más de jetas iba contra el planeta? Levántame la manito, ¿a quién le pasó algo? ¿A quién le pasó? No me gusta esa muchacha, no me gusta ese muchacho. Y entre más le decían, más se metía usted por ahí. Bueno, póngale cuidado. Antes de que el mandamiento viniera, mire el mandamiento acá. Mírelo. Aquí yo tengo. Uy, no, espérenme, yo voy a echarle fuera eso. No, porque no está el mandamiento, mire. No está. Está bueno. Qué envidia, ¿no? Qué envidia. Pero venido el mandamiento, comer de ese plato se me cuenta por. Ahora mire lo que dice la palabra. Volvamos a leer versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Mire la ley. Mírela aquí. ¿Esto es pecado? ¿Prohibir que usted no coma de ese plato en sí mismo es pecado? Mire lo que dice. En ninguna manera. La ley no es pecado. Pero yo conocí, dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Otro voluntario que pasa al frente. ¿Quién? Rápido, venga. Hágale, venga para acá, chico. Rápido, Santiago. Entonces yo le digo a Santiago, usted tiene la libertad de comer, pero no puede comer de este plato. Ahí está la cuchara. Entonces, ¿de cuál va a comer? Pues va a comer no del plato que está en el centro, que tiene salchicha, sino del otro plato. Le toca del otro plato. ¿Por qué? Porque de ese plato es que él tiene libertad de comer. Porque no está amarrado a ningún mandamiento. Es decir, comer de este plato para él no representa pecado. Pero si mandamiento viniera sobre este plato, el comer de este plato sería pecado para él. Cuando César pasó, César dijo algo interesante, dijo, él iba a comer desde la salchicha. Yo le dije, no. Y él me dijo, ¿y por qué no? Porque no había nada que le indicara a él que comer de ese plato era un problema. Pero si yo le dejo aquí el letrero y él viene a comer de nuevo, él va a decir, no, de ese ya no puedo comer. Es decir, él conoció el pecado por causa del mandamiento. Él supo que comer de este plato es un pecado por causa de él. Es decir, porque hay algo que dice que está mal hacerlo. ¿Entienden el versículo 7? Pero pasó otra cosa. El mandamiento, cuando vino, este mandamiento produjo en el corazón del ser humano codicia. ¿Qué significa eso? El deseo intenso de probar aquello que me están negando. Por eso es que es un principio. Las abuelas tienen razón. La prohibición hace el deseo. Lo que a usted le prohíben es lo que usted más codicia. ¿Qué se está moviendo ahí? El pecado está hirviendo en usted. La tendencia natural a pecar, la carne está hirviendo. Por eso cuando a una persona se le prohíbe algo, esa persona tiende a desearlo más. Se despierta la codicia. Mire lo que dice. La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ahora ustedes entienden que comer de este plato que tiene salchicha es un pecado, porque hay una ley mediando que le está diciendo que no lo coma. Pero antes no había pecado, usted podía comer. ¿Ve? Venido el mandamiento, se despierta en el ser humano, en el corazón del ser humano algo, y es codicia.
Por eso dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Lo ve? ¿Por qué es prohibido parquear en determinados lugares? Porque hay una señal, hay una norma, hay algo que dice que está prohibido. Por eso es una infracción. Listo. Versículo 8. Mas el pecado tomando ocasión. Mas el pecado tomando ocasión. Y esto aquí nos podemos quedar horas hablando de esa palabra ocasión. Mas el pecado tomando ocasión. ¿Por qué? Por el mandamiento. Es decir, tomando oportunidad por este mandamiento, ¿qué pasó? Produjo en mí toda codicia. Es natural, es parte de la naturaleza pecaminosa, que lo prohibido el ser humano lo anhela. Y es satánico. Esto lo conoce Satanás desde hace mucho tiempo. Por eso él necesitaba saber si estando Adán y Eva en el Edén, Dios les había prohibido algo. Le sacó la información. Sí, de ese árbol no podemos comer. Y él dijo, aquí está el papayazo. Y él que hizo exacerbar, exaltar, hacer brotar la codicia en ella. Por eso dice que ella vio que el árbol era bueno, que era delicioso, que era codiciable. Es un principio viejo, es antiguo, porque hace parte de la naturaleza suya y mía. Entonces dice, tomando ocasión, mas el pecado tomando ocasión, por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, si yo llamo a alguien aquí al frente, a ver, una hermana que pase al frente, ¿quién? Muchas hacen ojitos y no pasan. Venga para acá, eso, así. Ay, hermana, ya regalen otras cucharitas, por favor, para hacerlo más higiénico posible. Entonces, ¿de qué plato puede comer la señora Luz Amelia? ¿De cuál? De los lados. Del centro no. Si yo le pongo este mandamiento al plato de mi izquierda, ¿de cuál puede comer? De los dos. Del que tiene la salchicha que está en el centro y de este que estaba el huevo batido solo. Y si hago esto, lo paso al de la derecha, ¿de cuáles puede comer? ¿Listos? Bueno, muy bien. Pero si yo hago esto, Del que quiera. ¿de cuál puede comer? Entonces mire el versículo ahí, mire lo que dice. Porque sin la ley, ya que sin la ley, el pecado está muerto. Hermana Luz Amelia, coma del plato que quiera. ¿De cuál plato va a comer? Del que quiera. Perdón, ¿tiene ley? No tiene ley. Quité el aviso, lo quité el mandamiento. Sin la ley, el pecado está muerto. Es decir, no hay pecado. No lo hay. Usted puede comer del que quiera. ¿Ve? Ah, ¿para qué no pasó? ¿Sí ven? Gracias. Entonces, lo podía hacer porque no había ley. Sin ley, el pecado está muerto. Es decir, no hay pecado. ¿Lo ven? Mire, si yo vuelvo a poner este mandamiento aquí al frente de ese plato, ¿hay ley? Hay ley. Nosotros tenemos una ley escrita. ¿Listos? Sigamos. Pero esa palabra ocasión, dice, mas el pecado tomando ocasión, viene de la raíz griega A-P-H-O-R-M-E. A-P-H-O-R-M-E. Abhorme o aporme, que traduce del original griego base de operaciones. Pónganle cuidado a esto. Base de operaciones. Tremendo, hermano.
Esa palabra ocasión en el original griego significa base de operaciones. Entonces cuando dice, mas el pecado tomando ocasión, Dios pone la ley, Dios pone el mandamiento, Él lo pone. Pero Satanás utiliza el mismo mandamiento para centrar sobre ese mandamiento su base de operaciones y llevarlo a usted a codiciar más eso que le está diciendo Dios que no lo haga. Esto es importantísimo que usted lo entienda para lo que vamos a estudiar más adelante. Es importante. Es decir, allí donde Dios pone mandamiento en lo que sea, Satanás se encarga de que ese pecado tome ocasión, es decir, en su corazón. Utiliza como base de operación para estimularlos a pecar más. Por eso dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Usted vivía en un tiempo sin ley, ¿sí o no? Anomia, sin ley, anomia. Antes de conocer del Señor, piense en qué cosas hacía usted que eran muy cotidianas hacerlas. Y usted las hacía. Pero conociendo del Señor, venido el mandamiento, Dios diciéndole, eso que hacías es pecado. Ahora usted hoy dice, no, yo ya no puedo hacer más eso, porque hoy soy consciente que eso que antes yo hacía, que era natural para mí y normal, ahora hoy día eso es pecado para Dios. ¿Lo ve? Bueno, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado revivió y yo morí. Es decir, me hice consciente de que aquello que yo hacía, que para mí era normal, literalmente, escúcheme, literalmente ahora es pecado. Sigamos. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Esto lo debe entender perfectamente Eva. Lo debe entender a la perfección. Y Adán. Porque el pecado tomando ocasión, otra vez, el pecado tomando ocasión, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Me engañó. Me engañó. Y esa palabra engañó en el original griego significa me hizo creer que era bueno. Cuando Satanás nos presenta el pecado, nos hace creer que es bueno. Me engañó. Me hizo creer que hacer esto o aquello era bueno. Pregúntele a Eva. Ella creyó que comer de ese árbol era efectivamente bueno. ¿Qué pasó? El pecado la engañó. Parece que Pablo estuviera describiendo esa situación, ¿no? De Adán y de Eva. Sigamos. Y por él me mató. Me mató. Esa palabra me mató, esa expresión me mató, en el original griego significa muerte espiritual. Muerte espiritual. Vino una muerte espiritual. El pecado me hizo creer que era bueno. Al yo caer en él, vino una muerte espiritual. Eso es lo que produce el pecado. Ahora, si aquí hay alguien que ha pecado, pues ya lo hablamos. Levántese, corríjase y siga adelante. ¿Cuántos dicen amén?
Pero el pecado por naturaleza produce muerte espiritual. Por eso es que es normal ver a una persona que cae en pecado, tiene dos caminos. O se corrige, se arrepiente y se aparta, o sigue en ese camino y se termina apartando totalmente de Dios. De manera que la ley a la verdad es santa. Es decir, es perfecta. Porque la ley es dada ¿por quién? Por Dios. Es decir, la ley no es mala, la ley es buena, el mandamiento es bueno. Y el mandamiento es santo, justo y bueno, porque emana de Dios. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un tremendo análisis de esta situación con la que luchamos todos los seres humanos, especialmente nosotros los creyentes. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. A ver, pastor, usted me está diciendo que el pecado es bueno, es santo, es justo, ¿cierto? Que la ley es santa, pero ese pecado, esa ley, ese mandamiento, viene a ser muerte para mí al fin. ¿Qué? ¿Es bueno o es malo? ¿Cómo es el tema? ¿Ve? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo creerlo? Versículo 13. Él hace la pregunta, él mismo responde: en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Otra vez, Pablo es experto en el juego de palabras y es necesario que usted lea varias veces y despacio, otra vez. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No es la ley, no es el mandamiento lo que produce en mi muerte. ¿Qué es? El pecado. Listo. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Cómo así? Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Si Dios me dice, no comas de ese plato, hay un mandamiento. Yo debo obedecerlo. Pero el pecado, para mostrarse pecado, porque le voy a poner un ejemplo. Usted llega a un hospital y empieza a cantar y a gritar a grito herido y empieza a adorar y a alabar. ¿Qué cree que le van a decir en el hospital? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, duro? Hay una norma, hay un mandamiento, hay una ley. Si usted llega a un restaurante y el restaurante es un espacio cerrado y hay un aviso que dice prohibido fumar en este lugar, y usted saca un cigarrillo y empieza a fumar, ¿qué cree que le van a decir? ¿Por qué? Porque hay una ley, hay una norma que se lo está diciendo y usted la está transgrediendo. Pero aquí el apóstol está haciendo todo un análisis, una disertación, una reflexión y está diciendo, bueno, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No, la ley no produce en usted muerte, lo que produce muerte en usted es el pecado. El pecado es lo que produce en usted muerte espiritual. Y esto es importante entenderlo porque muchos jóvenes y mucha gente por ahí dice, es que todo me prohíbe Dios. Es que yo no me acerco a Dios porque es que es dejar mi música. Es que yo no quiero saber de Dios porque es dejar mi pecado. ¿Ven? No quieren que la luz les alumbre. Ellos prefieren seguir en tinieblas. Pero no es así. Es una idea que el diablo les hace creer. Es que yo no voy a poder llevar mi vida como yo quiero si yo me entrego a Cristo. ¿Ven? Entonces el diablo ¿qué quiere? Que usted viva en el pecado para que el pecado le produzca muerte. ¿Cuál muerte? Espiritual. ¿Dios qué quiere? Que usted viva en la luz, en sus mandamientos, para que esa luz, esos mandamientos produzcan en usted ¿qué? Vida. Vida. ¿Lo ven? Entonces luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera.
sino que el pecado, para mostrarse pecado, ahora usted sabe, si yo le digo a alguno aquí que pase al frente y coma, no va a comer de este plato porque sabe que estando el mandamiento es pecado comer de ese plato. ¿Lo ve? Es pecado, porque hay un mandamiento. Y dice, para mostrarse pecado. O sea, usted ya es consciente de que si usted toma la cuchara y come de este plato que tiene salchicha, ¿qué está haciendo? ¿Qué está cometiendo? Un pecado. El pecado para mostrarse pecado. Es decir, con el mandamiento Dios nos muestra, nos evidencia que es pecado. Yo le digo a Joshua, usted tiene 13 años, usted ya cabe en el infierno, amigo. Y usted ya es responsable de sus actos. Usted ya es responsable de sus cosas, de sus acciones, de lo que permite, de lo que no permite, de sus actitudes frente a Dios. Usted ya es responsable. Y usted ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia dice, el que sabiendo hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno es porque sabe que es malo. ¿Sí o no? Claro. Usted no puede saber lo que es bueno si no sabe primero lo que es malo. ¿Sí o no? Usted tiene que saber lo que es malo para saber qué es lo bueno. Y Dios se lo muestra y se lo revela a través de la palabra. Entonces, si dice la Biblia, si el que sabe, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, se le cuenta por pecado. ¿Y qué va a venir? Muerte espiritual. No estoy hablando del que ha pecado y se arrepintió, porque Dios restaura y levanta. Pero estamos hablando de lo que el pecado puede producir, una muerte espiritual. Pero el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Por qué? Porque, mire, ¿es bueno comer huevo? ¿Es bueno? Es la proteína más perfecta, más completa que existe. Es muy bueno comer huevo. ¿Cómo le parece? Es muy bueno. Pero, si usted le dice al médico, usted es alérgico al huevo, hay gente alérgica al huevo. Y no pueden comer huevo. Tienen algún tema ahí y no pueden, no deben. Esa persona no debe comer huevo si es alérgica a algún componente del huevo. Sin embargo, mire lo que dice: produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Es decir, porque aquello que es bueno, si está regulado por un mandamiento, al yo hacerlo, estoy pecando y estoy cayendo en muerte espiritual. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Si este mandamiento que está aquí, que dice prohibido comer de este plato, hay un mandamiento que regula un plato específico. Ese mandamiento me está diciendo que comer de ese huevo, el huevo en sí mismo es malo. Ese plato delicioso de huevo con salchicha lo puede intoxicar, envenenar, matar, ¿no? Lo va a alimentar, ¿cierto? Pero hay un mandamiento. Si eso que es bueno, a pesar de que esté mediado, regulado por un mandamiento, yo lo consumo, estoy pecando. Y Dios me está mostrando es a través del mandamiento, de su palabra, de su ley, lo que es en manera pecaminoso, en sobremanera pecaminoso. Para mucha gente, el tomar alcohol, el consumir cocaína, ayer escuchábamos el testimonio de un muchacho en una situación muy dura, y él contaba cómo Dios lo rescató del infierno. Él se arrepintió, ahora predica, pero contaba un testimonio muy duro y empezó a contar cómo empezó poco a poco con los famosos amigos del colegio, de la universidad, y fue yéndose, y terminó en unas situaciones terribles, de droga, de alcohol, etcétera, terribles.
Entonces, ese muchacho decía, yo hoy entiendo por el mandamiento que eso es en manera pecaminoso, en sobremanera pecaminoso. Pero lo entiende ¿por qué? Por el mandamiento. ¿Lo ven? Por la ley. Es el mandamiento el que le muestra a usted qué es pecaminoso y qué no. Sigamos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y aquí se ha armado un debate por siglos. Están los extremistas puritanos que dicen Pablo no estaba hablando de sí mismo. No. Él estaba hablando en general, poniendo un ejemplo de un creyente. Porque no aceptan que Pablo esté exponiendo una lucha. No lo aceptan. Lo cierto es que el apóstol Pablo empieza a hablar de él. De él, está hablando de él. Y este capítulo 7 de aquí en adelante nos tiene que llenar de gozo y de alegría. Porque cuando yo lo leo digo, Señor, gracias. Cuando usted se sienta solo en medio de su pecado. Porque una de las mentiras que viene el diablo a decirle, ¿sabe cuál es? Una de las mentiras que viene el diablo a decirle es, usted es el único que tiene esa lucha. Eso solo le pasa a usted. Eso no le pasa a nadie más. Usted es el único que se masturba. Usted es el único que mira pornografía. Usted es el único que tiene esa lucha con los ojos. Usted es el único que... Y usted está incontrolado del mal. Usted es la única que reacciona de esa manera. Usted es la única con ese genio. Usted es el colmo y usted está ahí con esa lucha. La que sea. Piensen en lo que sea. Por terrible y por inmundo que sea. Que eso también el Señor lo llevó a la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, su gracia maravillosa. Su gracia maravillosa. A Dios no lo sorprende nada de lo que usted y yo podamos hacer. A Dios no lo sorprende ninguna profundidad de su pecado. ¡Ay! ¿Está Alexandra? ¿Usted se imagina al Señor? Jamás imaginé. Cuando yo morí en la cruz, que tú pudieras caer tan bajo. Olvídese. El Señor lo sabe todo lo sabe. Pero bendito sea el Señor que tiene para con nosotros pensamientos de bien y no de mal. Gloria a Dios por eso. Pero el acusador de nuestras almas viene y se nos instala ahí en el disco duro y dele. Por eso lo decíamos en un devocional hace poco. Tenemos que mirar atentamente en la perfecta ley. En la perfecta ley. No mire su conciencia, corra la palabra. Señor, me estoy sintiendo así, que no me puedo levantar de este sentimiento de culpa. Usted deje de mirar lo que le dice su mente, su conciencia. Váyase a lo que dice la palabra. La palabra. Eso es mirar atentamente la perfecta ley. ¿Lo ven? Sigamos. ¿Está bueno el tema o nos vamos? ¿Quién quiere el huevito? Lo que pasa es que la aviso ya es para los 3 platos. Bueno, sigamos. Miren. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces los eruditos dicen, ¿cómo Pablo iba a decir que él era vendido al pecado? Pues sí. ¿No es que fue el primer paraco? Era financiado por el gobierno de turno, económicamente, manejaba un ejército de hombres que no hacía parte del ejército de nada, ni romanos, ni judíos, ni nada, y perseguían cristianos. Fue el primer paraco. Pero además de eso tuvo la sangre para quedarse quieto mirando cómo mataban al primer mártir. Se quedó ahí mirando cómo lo mataban. Imagínense, era un tipo vendido al pecado. ¿No éramos usted y yo vendidos al pecado? ¿No le gustaba la guachafita?
Y algunos dicen todavía se me mueve la cadera. Y tiene que luchar. Todos tenemos luchas, ¿o no? Todos tenemos luchas, pero no tenemos las mismas luchas. Lo que para usted es una lucha, para mí no. Para mí puede que sea la lucha de la comida, para usted puede ser otra cosa. Pero todos tenemos luchas. Lo que pasa es que ya no estamos vendidos al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ya no estamos vendidos al pecado. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo. El apóstol está manifestando una profunda lucha en su corazón. Yo quiero obedecerte, yo quiero agradarte, yo quiero santificarme, yo oro, yo pido, yo clamo. Yo quiero cambiar, yo quiero buscar, yo quiero estar en santidad y voy a lo contrario. No me entiendo. Yo no sé si usted se ha visto en esa lucha, hermano. Porque aquí el apóstol no solo está haciendo una descripción de algo que él estaba viviendo, sino que inspirado por el Espíritu Santo escribe esto que es muy íntimo y personal de él, porque es un principio de una naturaleza pecaminosa y todos vivimos eso. Todos lo vivimos. ¿No le ha pasado a usted? Usted quiere agradar a Dios, usted quiere obedecer a Dios, usted ama a Dios, usted es creyente, usted es nacido de nuevo, pero usted va y hace todo lo contrario. Y le pasa lo mismo que al apóstol. No lo entiendo. No me entiendo. Vengo a la iglesia y salgo de aquí gozoso, lleno de la palabra, y llego a la casa y estoy transformado en un gremlins. No entiendo, no me entiendo, porque lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo. No lo entiendo. Porque soy así, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Oiga, Pablo, ¿y usted por qué no se entiende? Le voy a explicar por qué le digo que no me entiendo. Yo no entiendo, porque no hago lo que quiero. ¿Usted qué quiere? Amar a Dios, caminar en santidad, vivir en rectitud, vencer ese pecado, consagrarse, orar, buscar más, aprender más de la palabra, dedicarle tiempo al Señor, ayunar, etcétera. Eso es lo que usted quiere. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Mire la lucha de Pablo. Gloria a Dios por este pasaje de las Escrituras. Porque nos aterriza la palabra. Somos seres humanos. Y ellos también eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Hay gente muy apasionada. La gente que lucha con la amargura es porque está muy apasionada con lo que siente. Tienen que controlar eso y vencerlo. La gente que es malgeniada, la gente que es temerosa, la gente que es pesimista, etcétera. Son gente muy apasionada. Son apasionados con lo que sienten. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Es como cuando su papá le dice, cuando yo vuelva, le pido el favor que usted me tenga el apartamento organizado, la casa, lava la ropa, ordena la cocina. Cuando yo llegue todo tiene que estar listo. Sí, mami, sí, yo lo hago. Su papá llega y usted no hizo nada. Y su papá le dice, ¿se da cuenta usted por qué hay que ponerle normas estrictas? Usted mismo me está dando la razón. Usted mismo me está dando la razón de por qué yo le tengo que poner normas, porque si no se las pongo, usted no avanza, usted no crece, usted se desboca. Eso es lo que está diciendo. Cuando yo, queriendo hacer lo bueno, no lo hago, sino que termino haciendo justo lo que aborrezco, lo que ya no me gusta, porque sé que es pecado, estoy aprobando y dándole a Dios la razón de que es necesario tener esta ley. ¿Lo ven? Sigamos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Y aquí empieza, ya vamos terminando, aquí empieza un tema que ha sido objeto de debate también
pero lo vamos a ver así, sencillito, porque hay un principio, póngale cuidado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo le parece? Otra vez. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya no soy yo. Ya no soy yo. El apóstol Pablo está hablando de una identidad. Al nacer de nuevo, a usted le fue dada una nueva naturaleza. En consecuencia, le fue dada una nueva identidad. Y el apóstol dice, esto que me lleva a mí a pecar, esto que me lleva a mí a caer, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo entendemos eso? Este cuerpo, usted ya fue redimido. ¿Cuántos dicen amén? Pero su cuerpo no. Este cuerpo no. Este empaque no. Este estuche no. Por eso nos da pereza, por eso luchamos, por eso nos enfermamos, por eso mil cosas. Porque esta carne, este cuerpo no ha sido transformado, no ha sido redimido. ¿Me hago entender? El día que suceda el arrebatamiento o usted parta a la presencia con el Señor, ese día va a haber una transformación. Usted ya no está sujeto a este cuerpo. Mientras tanto, ese pecado mora ¿en dónde? En este cuerpo. Y es este cuerpo, el apóstol Pablo dice, hay una lucha. Hay una lucha. Yo ya tengo una nueva identidad en Cristo. Hay una lucha. Él no se está excusando de que no tiene responsabilidad, pero él lo que está haciendo es diferenciar esa lucha. Señores, esta lucha, porque él está aquí en un dilema. Oiga, queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino lo que aborrezco, eso es lo que termino haciendo. Yo no quiero volver a dar clic cuando estoy a solas, donde no debo dar clic. No quiero porque yo soy redimido. Entiendo que hacer eso es pecado. Ya no quiero seguir con eso. Y usted ora por eso y pide por eso. Pero cuando usted está frente al computador, su carne pecaminosa lo domina, su tendencia natural a pecar lo domina, y usted va y lo hace. Y termina haciendo lo que aborrece. Queriendo hacer lo bueno, termina haciendo lo que aborrece. Y el apóstol Pablo empieza a explicar por qué pasa eso. Pasa por el pecado que mora en mí. Ya no soy yo, está hablando como hijo de Dios. Ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí, en esta naturaleza. Eso no nos exime de responsabilidad. Sigamos. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿lo ve? ¿De qué está hablando? Del cuerpo. Porque su cuerpo en ese momento, hasta ese momento, el cuerpo de Pablo no había sido transformado. Como el suyo y como el mío. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, en mi alma, en mi espíritu. ¿Pero qué? Pero no el hacerlo. ¿Ve? Porque no hago el bien que quiero, sino ¿qué? Sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Qué lucha tan fuerte? ¿Sí o no? Es una lucha muy fuerte. Yo le pregunto, ¿se identifica con esta lucha? Claro, hermano. ¿A quién no le ha pasado que quiere hacer lo bueno y vaya a hacer lo contrario? Después usted está, uy, cabezón. Uy, Señor, ayúdame. Y usted no entiende por qué hasta el día de hoy el Señor le permite vivir y respirar. Aquí va entendiendo. Oiga, Dios lo hizo hacia usted y a mí. Él lo hizo hacia usted y a mí. Y nos ama.
En lo oculto nos formó y nos ama y nos lleva en un camino. Por eso empecé diciéndole, usted y yo somos santos en guerra. Somos gente apartada en guerra. No se detenga nunca. Dice la palabra que aunque 7 veces cayere el justo, 7 veces el Señor lo levantará. ¿Lo ve? Nunca se siente indigno delante de Dios. Porque la palabra de Dios dice que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Lo ve? Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pastor, usted no sabe cuánto he fallado. No, usted es el que no sabe cuánto he fallado yo. Y no es importante saber. Lo único que nosotros necesitamos saber es que Dios nos ama y quiere que nos levantemos con renovada esperanza a buscarle. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Sigamos. Voy cerrando. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo entendió que aquí en este cuerpo, en esta naturaleza pecaminosa, hay una tendencia natural a pecar, que yo debo buscar todos los días, someter y controlar. ¿Ve? Someter y controlar. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según esa naturaleza nueva que me ha sido dada, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está ¿en dónde? En mis miembros. Y bota un grito de exclamación, de clamor, de dolor, de tristeza. Es una mezcla de 1000 cosas. ¿Qué dice? No, él no dice eso. Lea bien. ¿Qué dice? ¿Usted se imagina el desespero? No el desespero en el sentido de confusión, sino el desespero en el sentido de esa lucha intensa que estaba viviendo. ¡Miserable de mí! Eso es lo que dice. Nosotros debiéramos tirarnos de rodillas y clamar así. Miserable de mí. ¿Quién me librara de este cuerpo de muerte? Yo le pregunto, ¿usted nunca ha sentido eso? Señor, esta carne es un estorbo. Cuando usted ha tenido pereza de leer la Biblia, cuando se viene a dormir en el culto, algunos han tenido pura cara de vigilia, hermano. Parece que hubieran estado en vigilia. Uno no entiende, hermano. Vienen de descansar y se duermen acá. Imagínense. Miserable de mí. Uy, que esta carne es un estorbo para orar, es un estorbo para perdonar, es un estorbo para obedecer a Dios, para consagrarse, para buscar, es un estorbo. Y Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librara de este cuerpo de muerte que no puedo dejar la amargura, la tristeza, el miedo y vuelvo y caigo? Miserable de mí. Reconoce una condición de miserableza. Tremendo, hermano. Miserable. Anoche me impactó algo. Como a las 10, fue después de la clase, sí. La clase, ya se había acabado. Se empezó a escuchar una música, como 10:30, algo así, 11. Y ve, ¿qué será? Y era música cristiana. Yo me asomé por la ventana de la sala y había un muchacho allá en toda la esquina cantando a esa hora, y terminó de cantar y oró y dijo, Señor, por más grandes que sean los problemas, qué pena descartarlos, estás en control. Y eso, y Dios me habló en esa circunstancia. Un muchacho casi a las 11 de la noche en la calle, solo, cantando, alabando a Dios, y hace una oración, oró como 5 minutos, dando gracias
dando gracias. Y dijo, por más grandes que sean los problemas, tú estás en control. Y yo lo llamé desde la ventana. Qué ejemplo, ¿no? A veces lo tenemos todo, hermano. Miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo viene hablando de una lucha y él da la respuesta. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? La salida se llama Cristo Jesús. Y la da en el verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es la salida a lo que sea. Punto. A lo que sea, al problema que sea, a la situación que sea. Cristo es la salida. Él es la salida. Y mire lo que dice. Así que yo mismo con la ley sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Escoja con cuál ley se va a mover. La salida es Cristo. Es seguirlo, es obedecerlo. Todos los días, todos los días, todos los días caemos, todos los días tropezamos, todos los días, todos los días. Por eso sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Póngase en pie. Vamos a orar.